Vamos a leer hoy el Evangelio según San Mateo en el capítulo 22, versículos 34 al 40. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar, y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?». Él le dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y el primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen toda la ley y los profetas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Qué es de verdad lo que hay que hacer? Esta es la pregunta que le hacen a Jesús y cuya respuesta sintetiza Él en una sola palabra, un verbo: amarás. Amarás, o sea, aprenderás a abrir espacio dentro de ti. Aprenderás a acoger en tu interior. Aprenderás a dar hospitalidad a un otro que viene a vivir en tu corazón. Pues sí, ¿qué otra cosa es el amor sino un ejercicio continuo del abrir espacio al otro, contrayéndose uno mismo? Y el Espíritu obra en nuestra vida cada vez que algo nuevo aflora en uno a partir de la relación con un otro diferente. Por eso la invitación a amar, a abrir espacio interior, allí es donde se juega la experiencia del Espíritu. Allí está Dios. Allí lo divino acontece en lo humano. Siempre es así. Y Él, Jesús, no lo retiene indigno de sí. Veamos el contexto de este pasaje de hoy. Jesús ya está en Jerusalén, según el Evangelio de Mateo. Ya entró a la ciudad santa, ya expulsó los vendedores del templo, y ahora Jesús se mantiene en el recinto amplio, enorme además, del templo de Jerusalén, que no tenía además techo, era un gran parque, con algunas secciones ciertamente techadas, pero un gran espacio. Y allí Jesús se pasea de un lado para el otro, y vienen dándose una serie de controversias, de grupos que lo vienen a afrontar, a ponerle tema. En esta circunstancia viene un grupo de fariseos, y de entre ellos uno que es doctor de la ley, para hacerle la pregunta a Jesús, la pregunta fundamental: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Quisiera subrayar el hecho de que Jesús está ya en vísperas de su muerte, está a punto de irse. Jesús está consciente de que llega la hora de afrontar los eventos decisivos y la hostilidad de sus enemigos que no dan tregua. Y Jesús no duda en echar mano de gestos y de palabras que están en capacidad, como ninguna otra, de revelar lo que puede hacer a una persona vivir según Dios. Y Jesús dice entonces: amarás. Él, el Señor,
Dentro de poco abrirá espacio, él de primero, a la experiencia de la negación y de la traición, siendo agredido en su integridad física y moral, sin desmentirse y ni por eso dejar de amar ni un solo instante. Cuando el panorama se ensombrece en torno a Jesús en vísperas de su muerte, la palabra que está en sus labios es amar. De manera que en este pasaje encontramos gestos y palabras que son testamento, aún a precio de la propia existencia. Amarás. Esto es lo que cuenta, amarás. Y esto es lo que Jesús repite a un experto en teología, un doctor de la ley, quien después de reuniones agotadoras para buscar a ver cómo le jalan la lengua a Jesús y ponerlo en aprietos y denunciarlo, viene ahora delante de Jesús para ponerlo a prueba. Para poner a prueba en el recinto del templo, donde se da culto a Dios mismo. Y la respuesta de Jesús es una cita de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Una cita que Jesús va a releer, va a adaptar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y el primero. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen toda la ley y los profetas. Y es interesante, en un contexto ambiguo, hecho de competiciones, de envidias, de proyectos de muerte, el contexto que acabamos de evocar, y precisamente en aquel lugar por excelencia de la espiritualidad, que es el templo de Jerusalén, Jesús no echa para atrás, aun sabiendo lo que están tramando contra él, sino que se atreve a hablar de amor. Se atreve una vez más a abandonarse en el canto de la nostalgia y entrega el alma de todo el precepto de la ley y de toda la profecía. Como dice Jesús mismo en su última frase, en estos dos mandamientos, de estos dos mandamientos se sostiene toda la ley y los profetas. Y Jesús responde a un académico como el doctor de la ley, no con las categorías del derecho, sino con aquellas que distinguen el mundo fascinante de la oración de todo israelita. Shema, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Y luego sigue, y amarás. Jesús saca esta oración del ámbito legalista del Deuteronomio para ponerla ahora en el plano de una relación filial, una relación que Él demostrará que es puro amor y hasta el extremo. Y tenemos que caer en cuenta de otro detalle más. Estas palabras de Jesús, dichas en el contexto señalado, son palabras testamento, sí, pero también palabras que denuncian. De hecho, denuncian una experiencia religiosa que se ha reducido a una casuística complicada. Dios no es alguien ante todo para ser conocido, sino para ser reconocido. Dios no es ante todo alguien para comprender, sino para recibir.
Dios no es alguien para ser temido, sino para ser amado. Y esto lo dice en el templo de Jerusalén. Y se puede amar de verdad. Se puede amar de verdad, porque el amor radica en esto. No fuimos nosotros los que amamos a Dios, sino Él quien nos amó primero, como dirá la primera carta de Juan en el capítulo 4, versículos 7 al 10. Y nos amó cuando todavía éramos pecadores, dirá Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 5. Fuera de esta conciencia, miren, fuera de esta conciencia, toda institución religiosa corre el riesgo de eliminar a quien encarna el amor del Padre. Es paradójico, pero cierto. Los más decididos a eliminar a Jesús fueron precisamente los que tuvieron más oportunidad de alimentarse del mandamiento de Dios. Esta gente que andaba con el librito de los mandamientos debajo del brazo fue la gente que más daño hizo. Amar a Dios significa amar lo que Él ama. Y Dios no ama más que al hombre con todo su ser. Lo que Dios ama es a ti, a mí, a cada uno de nosotros. Amar a Dios es amar a aquel a quien Dios ama. No es un sentimiento genérico. Y por eso, el segundo mandamiento es similar, es semejante al primero, dice Jesús. Si tú dices que amas a Dios, entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y miren ustedes cómo se repite entonces el amor en estas dos dimensiones. Amarás, amarás. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo. Hasta el final, este es el sueño de Dios, que ninguno de los protagonistas de esta escena del Evangelio parece aceptar. Amarás, además, un verbo en futuro. Es una manera de expresar también en la lengua hebrea el mandamiento. Pero aparece en futuro y veamos esa connotación porque es un verbo de vida. Y la vida es búsqueda. La vida no es solamente lo que tú tienes detrás, lo vivido, no. La vida es lo que tienes por delante, por realizar. Y es como si Jesús dijera, aún tienes mucho por hacer, inventando nuevos caminos en tus relaciones. No dejes que se apague la llama del amor. Amarás, mira hacia adelante. Amarás, un verbo aún pendiente de conjugar, porque la vida, Dios, los demás, siempre son advenientes, siempre están llegando como una novedad, como una sorpresa. Y es un verbo que hay que repetir, como dice el texto del Deuteronomio 6:4, y repetirás, repetirás, porque es una palabra que muchas veces se olvida cuando aparecen otras lógicas, otros impulsos del corazón, cuando la experiencia de Dios resulta más ligada a las razones del intelecto que a las del corazón. Amarás, un verbo que atestigua que no es posible permanecer en la historia movidos únicamente por una ética de los mínimos esfuerzos, de la ley del menor esfuerzo, como para garantizarse una cierta pertenencia humana. No, solo se vive de verdad a precio de una totalidad, con todo el corazón, con toda la mente, con toda la vida. Pienso que es para fijar en el calendario de la historia aquel día
en el templo de Jerusalén, aquel día en que ante la pregunta de un refinado doctor de la ley, Jesús, el Maestro, respondió poniendo el amor a Dios y el amor a los seres humanos al mismo nivel. Al mismo nivel. Así como te arrodillas con tanta devoción en un lugar sagrado para adorar a Dios, con esa misma intensidad te pondrás de rodillas ante un ser humano que requiere de tu amor. Nunca en toda la Sagrada Escritura los dos amores habían sido puestos de forma tan indiscutible al mismo nivel, tanto así que se reflejan el uno al otro. Jesús dice, el segundo es semejante al primero. Semejante quiere decir que no es igual, porque a Dios se le adora, al hombre no. Pero es semejante porque los dos son igualmente importantes. Uno no es más importante que el otro. Los dos están hechos de la misma masa. Uno refleja el otro. El uno se cumple al otro. El amor a Dios en el amor a la persona, a todo ser humano. Y el amor a todo ser humano refleja el amor sincero que le tienes a Dios. Entonces, la profesión de fe no es el criterio último por el que vamos a ser evaluados, por el que vamos a ser juzgados, sino solamente y ante todo el bien que hayamos podido generar. Mejor dicho, no es la doctrina lo que Jesús pone en primer lugar, sino la ternura. Y discípulos de este Dios no son los expertos, sino todos aquellos, tú, yo, cualquiera de que en este momento está escuchando el Evangelio, todos los que nos atrevamos a amar de esta manera. El factor decisivo no será creer en un Dios con estas o aquellas características, sino estar abiertos al amor. Jesús respondió a la pregunta por el mandamiento principal de la ley, por lo fundamental, por lo que debería inspirarnos en este día, en cada hora, en cada minuto, por lo que nunca debiéramos dejar de hacer. Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y el primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Todo, absolutamente todo, está resumido en este verbo. Amarás. No es un deber para cumplir, sino una linda relación para entretejer. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.